de Anabel Santa Cruz. Ella es especialista en derechos humanos y hablar sobre el tema la construcción social y técnica de la norma desde el género como enfoque. Buenas tardes con todas las personas que se dieron cita el día de hoy. Para mí es un gusto poder compartir este panel virtual con conocedoras del derecho, pero sobre todo con conocedoras del género. A continuación voy a compartir pantalla para que puedan. Me confirman si es que... Sí se ve, estimada Anabel. Perfecto. Abordar la construcción social y técnica de la norma desde el género en realidad es un reto porque lo que se requiere es poder conciliar en el derecho tanto moral, política, técnica, y ese reto es el que ha asumido en este caso la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional. Pero hablar de género necesariamente nos remite a entender la problemática que subyace a esta palabra. Nos encontramos en un estado de desigualdad, de discriminación y de violencia, sobre todo para las mujeres y para todo cuerpo feminizado o para todo lo que sea diferente. Lo que ustedes ven en pantalla es una realidad cotidiana que día a día lo único que nos muestra es que existe todavía un pensamiento dominante, privilegiado, que se impone con sus derechos y subordina todo lo diferente. Hace semanas que realizaba esta actualización de este material, yo creo que tristemente, una de las partes más fáciles era buscar en la internet noticias sobre violencia contra mujeres que ni siquiera el confinamiento ha limitado. Y esta problemática, esta realidad, antes de hablar de alguna herramienta que nos permita transversalizar o analizar el género, antes de todo este proceso, es necesario interiorizar que existe un problema y que es una realidad. No podemos negar a las cifras lo que decían las ponentes anteriores. El tema de las brechas, existe de manera probada condiciones de desventaja entre hombres y mujeres, entre privilegiados y oprimidos. Si es que no partimos de un reconocimiento de esta realidad y lo concebimos como un problema y como una limitación al goce, ejercicio de derechos, y entre estos los derechos humanos de todas las personas, pues cualquier iniciativa quedará en un trabajo inútil. Es por ello que en la Unidad Técnica Legislativa, previo a pensar estas formas de cómo transversalizar el género, cómo analizar los proyectos de ley, los anteproyectos de ley, cómo hacer que estos proyectos y estos productos desde el Parlamento desarrollen los derechos de las mujeres y también de los cuerpos feminizados, partía de este trabajo de sensibilización, como lo diría Alda Facio. Pero bueno, lo que vimos anteriormente nos remite a un entendimiento de por qué se da esta situación, por qué existe la jerarquización, por qué esta jerarquización llega a reflejarse en eventos de violencia y llega incluso a naturalizarse. Y esto parte de una lógica, y en este caso me he permitido traer esta teoría de la colonialidad del poder desde Aníbal Quijano, en donde él menciona que es un patrón de poder colonial que a pesar de los procesos de independencia sigue inserto en la sociedad, en donde se normaliza la jerarquización y una lógica de jerarquización que nos controla desde la dinámica social. Entonces, este sistema, como ustedes ven en pantalla, es un sistema de dicotomías y polaridades, ¿ya? Entonces, siempre va a establecer un binario y lo que dice abajo es jerarquización, porque no únicamente nos remitimos a identificar las diferencias en un proceso, sino que estas diferencias se jerarquizan.
Y esta jerarquización establece un goce desigual de derechos y obviamente un proceso de discriminación como tal. Entonces, dentro de esta lógica tenemos la diversidad sexual versus la heterosexualidad, la infancia, la adultez, tercera edad, adultez, blanco mestizo, indígena, también lo local y lo extranjero. Y no solamente, como les decía, es una identificación de estas dicotomías, ¿ya? Sino que esta jerarquización, si analizamos estas categorías, pues las tenemos claramente establecidas. Unas pertenecen a un grupo privilegiado y otras personas de esta categoría pertenecen a un grupo históricamente discriminado que todavía no puede ejercer los derechos en igualdad de condiciones. Y dentro de este sistema desigual, ya inserto incluso en la subjetividad de todas las personas y en la dinámica de las instituciones que responden a estas ideas de jerarquización y esta lógica de jerarquización, obviamente está inserto en la institucionalidad y todo lo que derive y todos los actos que deriven de estas instituciones y por ende de todo lo que realice el Estado. Dentro de este sistema desigual, como les decía, se inserta perfectamente el sistema patriarcal. Ya el patriarcado, si es que queremos entenderlo de manera simple, diremos que es esto de la ley del padre y toda una lógica que sucedía hace muchos años, pero yendo más allá y complejizando esto del patriarcado y el sistema patriarcal, es una forma de organización política, social y económica en la que un privilegiado, en este caso el varón, domina todas las relaciones, en todo ámbito, en todo ámbito. Mientras que, como ustedes pueden ver al lado derecho, mientras que en la parte de abajo, de forma subordinada, se encuentra la mujer. Y para ir en sintonía con lo que decía la secretaria del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, lo que se decía desde ONU, desde España, no solamente la mujer, porque existe una idea muy equivocada, y es que se cree que género es sinónimo de mujer, y no es así. Aquí si hablamos de cuerpos subordinados, necesariamente, y hablando con objetividad, es las mujeres y todo cuerpo feminizado y todo lo que sea subordinado y diferente, en este caso, a lo masculino, al varón. Parte de esto está el sexismo, ¿ya? El sexismo no es más que la superioridad del sexo masculino, tal como está ahí. Si hablamos de una superioridad, como se decía en un principio, estamos hablando de que necesariamente existe un sujeto subordinado. Esta superioridad le otorga privilegios, que en este caso es al varón. Y esta subordinación, lamentablemente y por simple lógica, es ubicar a lo femenino, a la mujer, a lo distinto al varón, en una situación de desventaja, perdón, una condición de desventaja. He resaltado la palabra convencimiento porque el sexismo juega en las relaciones interpersonales durante todo el ciclo de vida, durante el desarrollo de los ámbitos sociales, culturales, políticos y sociales, nos convence de que ese es el deber ser, de que todo lo diferente a lo masculino necesariamente tiene que estar subordinado. Todo lo diferente al modelo correcto, entre comillas, es lo no normal. Entonces, esa lógica de convencimiento está inserta en cada una de las personas. Y claro, como seres humanos, cuando vamos a las instituciones públicas, cuando estamos frente a un cargo, lo que sucede es que lo replicamos a través de los actos ya como funcionarios y como agentes estatales. Alda Facio es una de las estudiosas de estos temas y siempre será un referente para todas quienes tratamos de que toda esta lógica de desigualdad sea entendida, sea reconocida, pero sobre todo que se busquen mecanismos operativos prácticos que den cuenta que desde las instituciones públicas se puede hacer algo para poder contrarrestar y poder echar abajo todo este patrón de poder colonial, patriarcal y de desigualdad.
El feminismo, una de las palabras que causa mucho temor a veces y es por desconocimiento, no es más que una corriente teórica que posicionó esta evidencia de una desigualdad por el tema de género, en donde desde el sexismo existe esta superioridad de un sexo masculino, una inferioridad de lo femenino, y en torno a esto existe también, por ende, lógicas dinámicas de discriminación. Como les decía, una de las principales referencias para esto es nuestra querida Alda Facio, y ella, ya aterrizando un poco a problematizar, nos dice que el derecho desempeña un papel importante en las relaciones de género, por cuanto si el hombre es percibido como el modelo de ser humano, entonces, como decíamos, el hombre es como el referente de todo acto de la sociedad. Entonces, todas las instituciones son creadas en torno a esta lógica masculina, todos estos intereses masculinos, y si nos remitimos a la historia en sí del derecho, nosotros vemos que no existe mayor participación de la mujer en los procesos de creación de las normas, de los códigos, de las constituciones, y es como poco a poco se han ido posicionando derechos humanos de las mujeres en torno a diversos actos, sea desde la exigibilidad social de los derechos, sí, a partir de las luchas feministas, o también a partir de que estas luchas empujan a la justicia constitucional a que se emitan ciertos criterios. Vamos acá. Y bueno, pensar en una forma operativa, concreta, de cómo se puede transversalizar el enfoque de género, cómo desde las normas se pueden desarrollar derechos, pero sobre todo, cómo se puede hacer realidad esto de la igualdad y no discriminación por género. Y es porque en realidad es una obligación del Estado, es una obligación constitucional. Entonces, lo que estamos haciendo es cumpliendo con esta obligación, cumpliendo con esta responsabilidad. La obligación constitucional, entre otros artículos, pero el pertinente es el que habla de las garantías normativas, artículo 84, en donde nos dice que la Asamblea y todo órgano que tenga esta facultad normativa tiene obligaciones de adecuar formal y materialmente las leyes y las normas. Ojo, no solamente preocupa al Parlamento el cómo se puede adecuar y el cómo se pueden desarrollar los derechos a través de la legislación, sino también todo ente. Estamos hablando de ordenanzas emitidas por el nivel legal municipal y también por aquellas ordenanzas emitidas por las prefecturas. Ya, y como lo decía también una de las compañeras anteriores, todo órgano, incluso en lo privado, si es que ellos tienen la facultad de emitir alguna normativa reglamentaria, necesariamente tienen que estar situados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. No es negociable. Entonces, para las instituciones no es negociable. Esto es una obligación constitucional. Y de igual manera tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, que en el artículo 2 nos habla de una obligación de adecuación normativa. Ahora, la obligación de adecuación normativa, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en el caso Salvador Chiriboga versus Ecuador, nos indica que esta adecuación se la tiene que realizar de dos maneras. La primera es eliminando toda norma que sea contraria a lo que dicen estos postulados de derechos humanos contenidos en este instrumento interamericano de derechos humanos. Entonces, por ello se deben adoptar medidas legales que deroguen o que reformen o que adicionen o demás, pero que puedan eliminar lo que ya existe en el haber legislativo. Y por otro lado, si se deroga y se elimina, lo otro obviamente responde a adoptar medidas legales, es decir, a expedir normas que contemplen estos postulados de derechos humanos. El sistema internacional de derechos humanos también lo bueno de estos sistemas, el interamericano y el internacional de derechos humanos, es que nos permiten tener varias herramientas concretas que son vinculantes para el Estado ecuatoriano. Entonces, no es tanto un ejercicio desde el Parlamento de inventarnos lo que ya existe, sino reconocer todo lo que ya existe a nivel de sistemas de derechos humanos, a nivel de constitución, de las buenas prácticas también, y poder adecuarlas a las iniciativas.
Y además también dentro de la investigación está, lo que puedo encontrar es que incluso la Asamblea también tiene una obligación a nivel de cumplimiento de sentencias constitucionales, es decir, aparte de toda esta responsabilidad que se deriva de la Constitución, tratados de instrumentos internacionales y de jurisprudencia, también tenemos una obligación de cumplimiento de sentencias emitidas obviamente a partir de la Corte Constitucional del Ecuador, caso Bruno Paolo, caso Satia, caso matrimonio igualitario, entre otras cosas. Solo por citar un ejemplo, en el caso Bruno Paolo, textual, dice la Corte a la Asamblea, adopte las disposiciones legales necesarias para regular el procedimiento, esto en torno a los derechos de las personas transexuales, en torno al derecho del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la identidad. Entonces, estamos sintonizados con lo que hay que hacer desde esta institución. Uno de los referentes respecto a cómo... Nada, Anabel, te queda un minuto, por favor. Ya. Uno de los principales deberes para que nosotros podamos entender cómo podemos llegar a cumplir con estas obligaciones señaladas es entender la metodología. Tenemos varios referentes y uno de los principales es el de Alda Facio. Ella contempla varios pasos y de manera breve paso a indicar lo que se ha considerado. Y en el paso 1 es tomar conciencia de la subordinación del género femenino a lo masculino, se analiza el proyecto de ley o la norma partiendo de una idea de que esto no es neutral y vamos a comprobar si lo es, si no es, en relación a la garantía de derechos. El paso 2 está en torno a encontrar manifestaciones específicas de sexismo. Recordemos qué es esto de la superioridad de lo masculino sobre lo femenino, del varón sobre la mujer y todo cuerpo feminizado. Entonces, es identificar estas diversas formas de sexismo, sea desde la dicotomía, la sobregeneralización, cómo la norma está viendo a la mujer, la norma está disponiendo lo mismo para todos sin considerar la diversidad, por ejemplo, cómo se está entendiendo desde la ley, desde el proyecto de ley, estas formas de sexismo. Están presentes, hay que saber identificarlas, cómo están redactadas, es todo a partir de estos criterios. En el paso 3 nos habla acerca de la interseccionalidad, y es lo que también ya se dijo, ¿no? Es poder entender que la mujer es diversa y que la mujer tiene que ser visibilizada dentro de la norma. Hablamos de la mujer en torno a cómo se está concibiendo, ¿ya? Y pasamos en este caso al paso 4. En el paso número 4 hablamos de la concepción de la mujer. Entonces, es cómo en la norma se está entendiendo o cómo se está configurando el ejercicio de derechos de este ser humano, mujer, o también una mujer lesbiana, una mujer bisexual, transexual, o lo que fuera. En el paso 5 y el paso 6, si bien Alda Facio los identifica como no formas, que estos pasos no tienen necesariamente que seguir un orden, sino que pueden ser utilizados conforme la necesidad o conforme el proyecto de ley o conforme el ejercicio de derechos que se plantea desde las iniciativas legislativas. Hay que contemplar que todo debe aterrizar a un proceso pedagógico de poder colectivizar el análisis, ¿ya? Y esto nos resume entonces que el trabajo que realice el Parlamento a través de esta adecuación normativa tendrá necesariamente que aterrizar también a un ejercicio pedagógico de poder que este marco de referencia de los derechos humanos, de estos conceptos, de estas palabras que muchas veces causan espanto, sean socializadas, democratizadas y que la norma permita el desarrollo de derechos, cumpliendo obviamente las obligaciones estatales. Y bueno, para concluir, indicar que es muy grato escuchar, sobre todo a la compañera Nelly del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, porque eso significa que dentro del trabajo que nosotros estamos realizando y dentro de la planificación, es que este instrumento pueda ser realizado de manera conjunta y en colectivo. Entonces, el que estemos todos claros de cómo se conciben los derechos humanos de la mujer y cómo se concibe la diversidad también de la mujer es muy alentador para esta unidad técnica legislativa. Muchas gracias, Livia, por el tiempo extra utilizado y eso es todo.